Amén, hermanos. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para ir al mensaje de la palabra de Dios. Les voy a invitar a ponerse de pie, hermanos, y busquemos en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. Lucas, capítulo 5, y vamos a estar leyendo versículos 1 al 7. Este es el pasaje bíblico que estaremos empleando para el mensaje de esta mañana. Agradecemos al Señor por la bendición de poder estar reunidos este buen grupo de hermanos en este día. Gracias por ustedes, hermanos y hermanas. Gracias al Señor, hermana Ana. Qué bendición de que esté aquí también escuchando la palabra de Dios ya aquí en vivo. Gracias a Dios por ello y la bendición de verle aquí. Les invito para que busquemos ahí la escritura, hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el versículo 7 del capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Y vamos a leerlo ahí. Voy a leerlo yo en altavoz. Me siguen ustedes con su vista, por favor. Dice: aconteció que estando él junto al lago de Genesaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señales a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban, casi se hundían de tanto pez que atraparon. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a Dios para que nos ayude a entender el mensaje. Padre Dios, damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por lo acontecido hasta el momento. Gracias por cada uno de los himnos, todos los cantos que se han entonado. Y gracias también, Padre, por lo que has hecho por cada uno de nosotros durante cada día de la semana. Gracias por los hermanos, la congregación que se encuentra aquí presente. Ruego por cada uno, Señor, bendice sus vidas de una manera muy especial. También te ruego por quienes en esta hora están en casa, Señor, no pudiendo salir de sus casas por sus enfermedades. Padre, para que ahí donde se encuentran, Señor, tu mano poderosa esté con ellos, Padre, y dales fuerza, dales la fortaleza que ellos necesitan, y sobre todo llénales de tu gracia. Mi Dios, gracias. Continúa con nosotros. Habla a cada uno que necesitamos oír tu voz en esta hermosa mañana. Te lo ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. En este pasaje que hemos leído, hermanos, en esta escritura de Lucas 5, hay una historia muy interesante que Lucas nos narra acerca de aquella ocasión cuando el Señor se encontró con Simón Pedro y ahí en la orilla del mar de Genesaret o el mar de Galilea. Se encuentra con ellos, hermanos, y algo sucedió muy importante ahí, algo interesante que quiero compartir con ustedes en esta mañana, hermanos. El tema que quiero tratar con cada uno de ustedes, hermanos, vamos a hablar acerca de simples actos de obediencia a nuestro Dios. Dios muchas veces nos está dando instrucciones para que hagamos algunas cosas nosotros, y es interesante cómo respondemos a lo que Dios nos dice. Hay cosas que a veces no son, quizás a los ojos humanos no serán muy importantes, pero son cosas que Dios quiere que las hagamos. Son cosas que se deben de tomar en cuenta y se deben de obedecer. Una de las cosas importantes que podemos ver cada domingo en la mañana, cuando venimos a la iglesia, cuando podemos estar en la casa de Dios, venimos en obediencia a Dios. Porque Él es el que dice, hermano, no estamos aquí para obedecer al pastor, porque el pastor quiere tenernos en la iglesia. No, estamos aquí para obedecer a Dios. Lo que hacemos cada día nosotros al abrir nuestras Biblias, leerla y estudiarla, lo estamos haciendo en obediencia a Dios.
Es verdad que el pastor está insistente que lean la Biblia, abran su Biblia, léanla, estamos siempre insistiendo, pero nosotros no estamos leyendo nuestra Biblia para agradar al pastor, estamos haciéndolo para obedecer a nuestro Dios. Es Dios quien nos manda en su palabra que debemos de leer la Escritura. Cuando oramos a Dios, nosotros oramos en obediencia a Dios. Entonces, cuando vamos y le hablamos de Cristo a una persona, también lo hacemos en un acto de obediencia a nuestro Dios. Y cuando nosotros nos privamos de cosas que quizás usualmente nosotros haríamos o nos gustaría hacer, lo hacemos, hermanos, dejamos de hacer algunas cosas simplemente en obediencia a Dios. Hay cosas que Dios dice que debemos dejar de hacer, que debemos dejar de practicar. Entonces todo eso lo hacemos por una sencilla razón: estamos obedeciendo a Dios. Hay cosas que Dios nos pide que son extraordinarias, son grandes, son cosas grandes donde uno tiene que tomar una determinación para obedecer a Dios. Pero hay cosas que son tan simples, son tan sencillas, que también deben ser obedecidas. Algunas veces cuando vemos que las cosas son tan sencillas, tan simples así, a veces como que no las tomamos tan en serio. Y pensamos que esto no tiene caso hacerlo. Pero Dios aún así quiere que nosotros aprendamos a obedecer. Si aprendemos a obedecer las cosas pequeñas, simples de la vida, entonces estaremos listos para obedecer aquellas que no son tan simples, aquellas que son más complicadas. Por eso que en esta mañana queremos usar la historia que narra aquí el evangelista Lucas sobre lo que aconteció en la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro es el que está en la historia esta aquí. El trato que hizo el Señor con este hombre nos muestra a nosotros lo importante de obedecer a Dios. Hay varias cosas que hizo Pedro aquí. Para comenzar, dice el versículo 1 que leímos ya, hermanos, dice que aconteció, este fue un caso verídico que sucedió, que estando él junto al lago de Genezaret, el Señor Jesucristo estaba cerca del lago, y mire lo que sucede cuando él estaba ahí. Las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando leo este versículo me llama mucho la atención el hambre de la gente de oír la palabra de Dios. No dice que estaban ahí porque querían ser alimentados, porque querían un milagro. No, ellos estaban ahí porque simplemente querían oír la palabra de Dios. Esperamos que esta mañana todos los que estamos aquí, hermanos, incluyéndome, todos los que estamos aquí, estemos aquí porque queremos oír la palabra de Dios. Que no sea otra en la intención. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, debemos de venir a Él con la intención de oír su palabra, su santa palabra. Y es la razón por qué nosotros muchas veces decimos cuando estamos en la iglesia: apague el celular, no estén haciendo otra cosa, escuchen el mensaje. Porque queremos ver el interés que usted tiene realmente, si usted ha venido para escuchar la palabra de Dios. Porque los que vienen a escuchar la palabra de Dios dejan de hacer cualquier otra cosa. En algunos templos, hermanos, en algunas iglesias, en la entrada del templo tienen anuncios tales como: apague su celular. De aquí en adelante, cuando usted entre al templo, apague su celular o póngalo en silencio. Cosas así. No haga ruido, no se mueva, no ande de un lugar para otro. ¿Cuál es la razón por qué en algunas iglesias toman medidas tan extrañas ahí, o no extrañas, sino tan fuertes de esa manera? ¿Por qué? Porque la idea es que la gente venga a oír la palabra de Dios, que haya hambre de Dios. Hermanos, cuando hay hambre de Dios, uno quiere escuchar a Dios. La gente viene con ánimo, con entusiasmo. La gente viene con alegría, se goza al estar en la casa de Dios porque ha venido a escuchar la palabra de Dios. Y quiero que entendamos eso, porque no estamos aquí para oír la palabra del pastor. Algunas veces tenemos preferencias a quién queremos oír. ¿Quién va a predicar? Buscamos el predicador predilecto, al que nos gusta escuchar. Pero no se trata del predicador, se trata de Dios, hermanos. Así que en esta mañana estamos aquí para oír la palabra de Dios. El versículo 2 dice: y vio 2 barcos que estaban cerca de la orilla del lago. Había 2 barcos, puede ser que hubiera más, pero él vio a 2 barcos particularmente. Y dice que estaban estos ya en la orilla del lago, hermanos. Esto nos da la idea de que era
posiblemente una mañana o una media mañana, donde el Señor estaba ahí a la orilla del barco, y estos habían llegado de la pesca, habían estado en el mar, y dice la Biblia, como vemos más adelante, habían pescado toda la noche y habían llegado sin haber atrapado nada. Pero dice que estaban haciendo algo estos pescadores. Dice, y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, ya habían bajado del barco. ¿Qué hacían los pescadores? Lavaban sus redes, estaban terminando el trabajo. O sea, estaban haciendo, hermanos, estaban limpiando su herramienta de trabajo. Estaban lavando las redes para la siguiente jornada, la próxima noche. Es muy probable que ellos salían toda la noche a trabajar, a pescar. La mejor pesca era durante toda la noche. Así que ellos estaban preparando sus barcos y sus redes para la siguiente faena de trabajo. Y luego dice el versículo 3, y entrando en uno de estos barcos. Aquí comienza la historia que quiero narrarles en esta hermosa mañana, hermanos. Qué interesante es lo que vemos aquí. Pedro hizo algunos actos de obediencia, simples actos de obediencia. Quiero que veamos algunos de estos actos que Pedro hizo, hermanos. En su obediencia, en la obediencia de Pedro, hermanos, él permitió. La primera cosa que hizo Pedro es permitir al Señor Jesucristo entrar en su barco. Es la primera cosa que él hizo. Él pudiera haberle dicho, un momento, ¿para dónde vas? Es mi barco, no te permito que entres en mi barco. Pero Pedro accedió a que el Señor Jesucristo se metiera a su barco. Y cuando él entró en su barco, multitud de gente, hermano, fue bendecida por el mensaje de la palabra de Dios. Dice el versículo 3, y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón. Era un barco particular, no era cualquier barco. Él no tomó cualquier barco. Él tenía ya planes con Simón. Más adelante este Simón se convirtió en Pedro. Pero ya Dios tenía planes con él. El Señor estaba trabajando ya en la vida del apóstol Pedro después. Así que vemos aquí este hombre, hermanos. Vemos a Simón haciendo un acto de obediencia muy simple. Como dije, él pudiera haberse negado, sin embargo, él permitió que el Señor entrara, hermanos. Que entrara, que subiera a su barco. Hay una cosa muy importante. Dios quiere hacer grandes cosas con todos nosotros, con cada uno de nosotros. Él quiere hacer grandes cosas. Él quiere que el mensaje sea escuchado a muchas personas, y Él quiere entrar en nuestro barco. Él quiere entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Él quiere estar ahí para que el mensaje de su palabra sea llevado, hermanos, a multitud de personas. ¿Cómo este mundo va a escuchar el mensaje de la salvación? Sino a través de aquellos que le permitan al Señor entrar en su barco. Cada uno de nosotros somos ese Simón. Y nosotros decidimos si el Señor entra en mi vida o no. Nosotros decidimos si Él se para en mi barco a predicar, a hablar, a compartir, a llevar el evangelio a los que están perdidos, sin Dios, sin esperanza. Así que nosotros, hermanos, es un acto sencillo. Simplemente permitirle al Señor que entre en nuestra vida. Debemos permitir que no solamente entre en mi vida, sino que también entre en mi matrimonio si estoy casado. También debo permitir que entre en mi familia si tengo una familia. Debo permitir que Él entre también en mi trabajo si tengo un trabajo. ¿Por qué? Porque en mi familia y en mi trabajo y donde quiera que yo esté, Cristo quiere predicar. Él quiere llevar el mensaje, hermanos. Cada vez que Él quiere llevar el mensaje, Él hace que usted abra su boca y las palabras salgan por la suya, para que otros conozcan al Señor Jesucristo. Así que un acto que en la obediencia del apóstol Pedro aquí, podemos decir que él sencillamente por su obediencia permitió que el Señor Jesús entrara en su barca. Y la segunda cosa que él hizo también, hermanos, en su obediencia, el versículo 3 dice, entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Hermanos, la segunda cosa que vemos que Pedro hizo en su obediencia, no solamente le permitió que entrara en su barco, sino que también accedió a la petición del Señor Jesús. El Señor le hizo una petición.
Y la petición era que desviara un poquito hacia adentro su barco. No le decía que se fuera más adentro, simplemente desviarlo un poco para desde ahí él poder estar llevando el mensaje a las multitudes. Llevarle la predicación a las multitudes no es algo muy difícil. Nada más desviarlo un poquito, nada más muévelo un poquito. No te estoy pidiendo mucho. Y Pedro, o Simón, como dice aquí la Biblia, desvió el barco. Hermanos, Dios está tratando de sacarnos a nosotros, que nosotros salgamos un poquito más allá de las multitudes. Que nos separemos un poquito. No podemos ganar a un mundo perdido mezclados entre ellos, hermanos. Tenemos que salirnos un poquito. Tenemos que ser diferentes a ellos. En la segunda de Corintios capítulo 6, hermanos, el Señor dijo: salid en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No te estoy pidiendo mucho, nada más salte de ahí. No te quedes ahí adentro porque te estás contaminando. El mensaje no puede ser predicado dentro de la multitud, contaminado con ellos. Y Dios lo hace por nuestro bien. Quiero que veamos un versículo, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías. Vaya al libro de Jeremías, por favor. Mire lo que dice ahí, por favor. Vamos a buscar este libro. Jeremías capítulo 29. Todo lo que Dios hace por nosotros, lo hace para nuestro propio bien, hermanos. Mire el versículo 11. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oh, hermanos, Pedro pudiera haber arguido alguna cosa con el Señor. Cuando el Señor le dice: aparta un poquito de la orilla el barco, él hubiera dicho: Señor, estoy cansado, he trabajado toda la noche, Señor, comprende. Tú andarás descansadito, pero yo ando bien cansado, y además de todo vengo todo amargado porque no atrapamos absolutamente nada. Él pudo haber arguido cualquier cosa. Sin embargo, confió en lo que el Señor le estaba pidiendo que hiciera, hermanos. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, hermanos, Él sabe exactamente lo que nos está pidiendo. Por las razones por qué. Porque yo sé, dice, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué, hermanos? De paz. Estoy pensando para ti que andas todo angustiado, que andas todo preocupado, que andas todo temeroso, que tienes miedo al coronavirus. Bueno, eso no es lo que dijo el Señor en aquel tiempo, ¿verdad? Pero eso nos dice hoy, hermanos. Amén. La gente tiene miedo al coronavirus todavía, hermanos. Dice: tengo para ti pensamientos de paz. Quiero que se refleje en ti una completa paz. Hace un tiempo atrás llegaron unos hombres a nuestra casa. Ahí andábamos, yo estaba allá afuera, y llegaron ellos ahí, hablaron conmigo. Y luego, después de un ratito de platicar conmigo, me pregunta uno de ellos, dice: Señor, perdone, disculpe, ¿en qué trabaja usted? Y le digo, soy pastor de la iglesia Bautista Emanuel, ahí por la Rosita, por ahí estamos. Dice: es que yo notaba algo en usted. En usted se nota que hay paz. Es una persona que inspira paz, tranquilidad. Y cuando él me dijo eso, me quedé pensando en lo que Dios dice aquí. Yo nada más quiero darte paz. Estoy pensando en ti. Hazle como yo te digo. Si lo haces como yo te digo, quiero que tú seas un hombre de paz. Una mujer que tiene paz, que camina con la paz de Dios. Ese es todo mi pensamiento para ti. Te estoy pidiendo algo para que tú recibas algo. Nada más mueve un poquito el barco y verás la paz que tú vas a tener. Además de eso, dice: mis pensamientos son de paz y no de mal. No te estoy tratando de hacer daño con esto. Te estoy tratando de bendecir tu vida. Dice: para daros el fin que esperáis. Las cosas buenas que tú esperas, te las quiero dar. Pero nada más hazle como yo te digo. Si lo haces como te digo, te estoy pidiendo nada más que muevas un poquito el barco.
Si te atreves a moverlo, yo quiero darte la paz que tú necesitas. Esa paz que no te da el fracaso. Pedro venía de un fracaso. Había fracasado toda la noche. No habían podido atrapar nada. Pero dice el Señor, quiero traerte paz. Ahora bien, hermanos, qué interesante es, qué importante es esto, hermanos. Dios, en su gran misericordia, en su grande amor por nosotros, Él hace posible cualquier cosa. Él pudo haberse metido a cualquier otro barco, pero no, Dios lo hizo en el barco de Simón Pedro. Él se metió ahí porque Él quería hacer algo en la vida de ese hombre. Y todos nosotros conocemos la historia de Pedro. ¿En qué se convirtió ese hombre después que tuvo este encuentro personal con el Señor? Entonces, Pedro hizo, hermanos, en su obediencia, hermanos, que permitió que el Señor entrara en su barca. Volvemos al capítulo número 5 de Lucas. Vamos ahí nuevamente, hermanos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Mire usted, vamos a regresar ahí. En el versículo 3 dice que Él permitió que entrara en su barco. Segundo, obedeció, accedió a la petición del Señor. Acuérdese que aquí el Señor le está pidiendo, no le está ordenando, le está pidiendo. Muchas veces Dios nos pide. Él hace peticiones a nosotros, que si nosotros somos capaces de hacer lo que Él nos pide, entonces tenemos que considerar eso. Pedro, en su obediencia, accedió a la petición del Señor de mover de tierra un poco el barco, para que de ahí Él predicara. Dice el versículo, hermanos, dice, mueve un poco, dice que desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Me pregunto, ¿qué sería el mensaje que el Señor Jesucristo estaba predicando? No sé qué tanto tiempo usó el Señor para dar su mensaje, su enseñanza. La Biblia no registra el tiempo. No sé si fueron 15 minutos, no sé si fueron media hora, no sé si fue una hora, o si fueron 2 horas, yo no sé qué tanto tiempo. Pero cuando el Señor hablaba, el tiempo era irrelevante, hermanos. No importaba el tiempo. La gente quería escuchar la palabra de Dios. Algunas veces cuando uno viene a la iglesia y escucha al predicador y que ya se fueron más de 30 minutos, la gente comienza a desesperarse. ¿Y sabe usted por qué la gente se desespera después de 30 minutos que el predicador está predicando? Porque la gente está escuchando al predicador. Cuando la gente aprende a escuchar a Dios, el tiempo es irrelevante, no importa el tiempo. Y no lo digo porque sea un predicador, porque me gusta predicar largas horas. Lo digo porque esto es lo que pasa cuando el cristiano quiere oír la palabra de Dios. ¿Quién trajo a esa gente? Nadie los invitó. Ellos vinieron de por sí mismos. Tenían hambre de Dios, querían escuchar al Señor, hermanos. Cuando la gente tiene hambre de Dios, quieren escuchar y no importa el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenga que escuchar la palabra de Dios? La cosa aquí es que el Señor predicaba y enseñaba a esa gente. Y mi pregunta es, ¿qué les enseñaba? ¿De qué les estaría hablando? Yo creo que el mensaje principal del Señor era la obediencia, era de obedecer. Y usted lo va a comprobar enseguida, porque después de esto el versículo 4 dice, y como cesó de hablar, como terminó de hablar, mire lo que dice, le dijo a Simón, tira. Ahora no le está haciendo una petición, ahora le está dando una orden, le está dando un mandato. Primero le pidió que si podía mover un poquito de tierra hacia adentro a su barco, pero ahora le está dando una orden. Después de predicar, le dice a Pedro, a Simón, dice, tira a alta mar, vete a alta mar. Acababa de venir, acababa de llegar. Pero ahora el Señor le dice, quiero que te vayas a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Hermanos, aquí en este texto, hasta el versículo 7, podemos ver al apóstol Pedro, hermanos, obedeciendo al Señor Jesucristo para poder recibir y tener buenos resultados. La obediencia nos hace tener buenos resultados, hermanos. El versículo anterior que leímos en Jeremías, el Señor dice, tengo planes buenos para ti. Quiero bendecirte, no te quiero hacer daño.
Te estoy dando una orden para tu propio bien. Por eso le digo, creo que el mensaje que Cristo predicó era sobre la obediencia. Si eres capaz de obedecer, por simple, sencilla la cosa, Dios te puede bendecir. Porque cuando eres capaz de obedecer al Señor, hermanos, Dios tiene planes buenos para nosotros. La obediencia nos hace, hermanos, traer buenos resultados. La obediencia nos trae buenos resultados con nuestro Dios. Todo lo que tenemos que hacer, nada más aprender a obedecer. Si hay una palabra que se puede usar para identificar la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, es obediencia. Cuando usted lee la Biblia acerca de la obediencia del Señor Jesús, dice la Biblia que Él obedeció hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, así lo expresa la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que estaba tratando de transmitirle a la gente es que había que obedecer. Porque la gente estaba, hermanos, acostumbrada a hacer lo que bien le venía en gana. Acuérdense que para los tiempos del Señor Jesucristo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, habían tenido un espacio de unos 400 años sin palabra de Dios. Dios había dejado de hablarles, no había profetas. Nadie les predicaba, nadie les hablaba. Se habían acostumbrado a vivir sin oír la palabra de Dios. Así que estaban acostumbrados a hacer lo que ellos pensaban que estaba bien. Pero ahora llegó el Señor Jesucristo y les está enseñando que había que obedecer tanto lo que estaba en el Antiguo Testamento como las cosas nuevas que Él estaba implantando. ¿Oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Así Él hablaba, así Él enseñaba. Había cosas nuevas que se estaban incrementando en la enseñanza del pueblo judío, el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, es importante que nosotros podamos tener ese tipo de obediencia con nuestro Dios, porque cada vez que obedecemos nos estamos beneficiando nosotros mismos. El versículo número 5 dice: y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Pero no terminó ahí su plática. Lo que hizo Pedro enseguida demuestra lo que acababa de escuchar. No hay evidencia de qué mensaje predicó el Señor, pero Él pudo haber predicado de muchas cosas, pero con un énfasis principal en la obediencia. Porque Pedro dijo: Maestro, nos hemos cansado toda la noche, nos hemos fatigado, hemos hecho todo lo que nosotros sabemos hacer y nada hemos podido lograr, mas en tu palabra, porque tú lo dices, Señor. ¿Qué dijo? Echaré la red. Yo no sé si los demás la van a echar, pero yo la voy a echar. Yo sí te creo, Señor. ¿Sabe cuál es el problema nuestro, hermanos? Muchos de nosotros tenemos el problema de que no hemos podido avanzar en nuestra vida espiritual porque no hemos creído a lo que Dios dice. No hemos creído su palabra. Lo acabamos de leer. Dios tiene planes buenos para nosotros. Planes de pensamientos de paz y no de mal. Dios nos quiere bendecir, pero el problema es que nosotros no le queremos creer a la palabra, a lo que Dios nos dice. Bueno, sí, ahí dice, pero cuando ya hay un pero, nosotros ya nos atrancamos, hermanos. Ya la bendición quedó a medias. Necesitamos creerle a Dios. Mire, por ejemplo, ¿sabe que aquí en Estados Unidos, antes de la pandemia, aquí en Estados Unidos, yo no sé si otras partes del mundo, pero aquí en Estados Unidos, antes de la pandemia, muchas iglesias ya habían cerrado los servicios del domingo en la tarde y los servicios del miércoles por la noche? Ya nada más estaban teniendo un solo servicio, así como lo hemos estado haciendo nosotros en este tiempo por la pandemia. Ya antes de la pandemia ya lo hacían, hermanos. ¿Cuál es la razón por qué lo estaban haciendo? Porque la gente no estaba creyendo a la palabra de Dios. La Biblia dice, hermanos, que nosotros no debemos dejar de congregarnos. Así lo dice la Escritura. Pero la gente no le cree a Dios. Se congregan cuando pueden o cuando quieren. Entonces, cuando las iglesias comenzaron a ver eso, los pastores comenzaron a ver que la gente venía cuando quería y se reunían unos cuantos nada más, optaron por cerrar los templos.
En la actualidad, hermanos, en estos tiempos actuales en los que estamos pasando por esta pandemia, muchos templos ya cerraron definitivamente. Hace una semana atrás me di cuenta de un templo que están ya queriéndolo vender. Todo a causa de que la gente ya dejó de creerle a Dios. Ya no están haciéndole caso a la palabra de Dios. Y por lo tanto, ¿para qué queremos un templo, hermanos? Si no hay gente. Si la gente no le cree a la palabra de Dios, la gente no cree el mensaje, la gente no cree a la predicación del predicador, ¿para qué queremos un templo? Cerrémoslo y vendámoslo. Pero tenemos que creerle a Dios, porque el beneficio es nuestro, hermanos. Dios dice, no dejen de congregarse, porque te beneficia a ti en tu vida, beneficia a tu familia, beneficia, hermano, todo lo que tú eres. Tus pensamientos se ordenan. Hay mejores cosas para ti. Dios bendice tu vida, tu alma. Tus hijos crecen en el camino de Dios y buscan a Dios y tienen temor de Dios. Todo por obedecer a la palabra del Señor. Dijo Pedro, estoy bien cansado, Señor. Maestro, él le llamó maestro. Estoy cansado, pero con todo mi cansancio voy a hacer lo que me has dicho. Lo voy a hacer porque tú dices. Nosotros somos expertos, hemos trabajado, sabemos cómo se hace. Hay gente que son expertas en los negocios, hermanos. Saben cómo hacer negocios. Pero llega un punto donde todo se les nubla. Donde todos, hermano, parece como que se cegaron y ya no avanza el negocio. Pero si escucharan a Dios y dijeran, Señor, nos hemos fatigado, hemos hecho todo lo posible por engrandecer nuestro negocio, pero ya no da para más. Pero en tu palabra lo haré. Confiaré en lo que tú dices. Y verá usted cómo Dios comenzará a bendecir su vida, su alma, sus cosas, todo Dios lo bendecirá. Dice Pedro, Simón aquí, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, no solamente dijo que lo iba a hacer, sino que lo hizo, hermanos. Y encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. Ahora quiero que noten algo aquí. El Señor le dijo a Pedro que echaran las redes. ¿Sí se fijan que le pidió lo que le mandó a hacer? Que echaran todas las redes. ¿Y cuántas redes echó Pedro? Nada más una, la de él. Porque fue el único que creyó. Los otros no le creyeron al Señor, pero él sí le creyó. Creyeron cuando vieron la multitud de peces, porque el versículo 7 dice, hicieron señales a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen y ayudarles, y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban, casi se hundían de tantos peces que atraparon. Hermanos, el obedecer a Dios trae buenos resultados. Quiero decirles algo, hermanos. ¿Sabe usted por qué las iglesias cada vez más son menos? La gente que va a las iglesias cada vez más son menos. Porque los cristianos son como los otros del otro barco. No echan las redes. Son unos cuantos los que sí están tirando la red. Pero la mayoría nada más están de espectadores, viendo lo que pasa en la iglesia. ¿Quién vino? ¿Vino alguien nuevo? Ni lo saludan. ¿Sabe usted por qué la iglesia no crece? Porque hace falta que la gente le crea a Dios y obedezca la palabra de Dios. Los folletos que tenemos, hermanos, tenemos un montón de folletos. Todos los folletos que tenemos son con el fin de que se repartan. No son para que estén adornando la pared. Hermana Rosy, ella lo sigue sellando, la hermana. Ella no se está cansando sellando los folletos para que se queden adornando la pared. Son para que se repartan, son para que se lleven. Cada uno de esos es una red tirada. Hay que seguir lanzando las redes, hermanos.
No se puede quedar con un solo folleto por semana. De más folletos, todos los que pueda. Todos los que pueda. Alguien necesita escuchar el mensaje. El mensaje está en los folletos. Pero luego, personalmente, cada uno de nosotros debemos de tirar nuestra red. Todos tenemos gente conocida. ¿Ustedes tienen trabajo, hermano? ¿En su trabajo tienen gente que conoce? ¿Son salvos? ¿Ya les preguntó si son salvos o no? ¿Por qué no tira la red? ¿Por qué no atrapa ese pez? ¿Por qué no busca que un alma más se salve? ¿Por qué usted es tan egoísta? Digo, hermanos, disculpe la palabra, pero eso es lo que somos. Pedro hubiera sido un egoísta, hermanos, si no le hubiera dicho a los otros: hey, vengan a ayudarnos. Hay suficiente para todos. No podemos quedarnos con la bendición solo nosotros. Somos salvos por la gracia de Dios. Él nos salvó. Hoy tenemos la garantía, la seguridad de ir al cielo, hermanos. Pero no podemos quedarnos callados con ese mensaje. Hay que tirar la red para que otro más se convierta a Cristo. Pero hermanos, estamos en tiempos de pandemia. No se puede predicar. No, sí se puede predicar. Esa es la excusa que muchos han puesto. Es más, esta es la excusa perfecta que el diablo le ha puesto en la mente, el corazón de las personas cristianas que están a medio creyendo. Porque los que creen de verdad en Dios, no importa la situación en que esté. Yo recuerdo de hermanos que han estado en el hospital. Fíjese usted, hermanos que estaban graves, hermanos. Graves, enfermos gravemente en el hospital, y ahí en el hospital le hablaron de Cristo al enfermero y el enfermero se convirtió al Señor. El doctor escuchó el mensaje antes de morir el hermano o la hermana que estuvieron enfermos. ¿Por qué? Porque sabían que había que tirar la red. Hay un canto por ahí que más o menos el título recuerdo, si me recuerdo el título, es Uno más para Cristo. Trata de la historia de un hombre que estaba allá al borde de la muerte. Era un predicador. Y cuando vino a visitarlo uno de sus hijos al hospital ya para morir, las últimas palabras que le dice su padre a su hijo: uno más para Cristo. Uno más para Cristo. No podemos irnos de este mundo sin traer uno más para Cristo. Estamos con las manos vacías, secos. Estamos amargándonos la vida sin el fruto que debemos tener. Si solamente nos pusiéramos a tirar nuestras redes, a ganar almas para Cristo, nuestra vida sería otra, hermanos. Nuestra vida tendría sentido. Cuando Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿se acuerdan que él dijo esas palabras? Hablaba de su muerte. Él sabía que pronto llegaría a su muerte. Pero en ese mismo pasaje, Pablo dijo también: estoy puesto en estrecho, estoy entre la espada y la pared, no sé qué escoger. Si irme con el Señor, que para mí sería mucho mejor, o quedarme aquí en la tierra por causa de la obra de Dios. Pensando en esto, dijo Pablo: sé que quedaré, sé que voy a seguir viviendo por ganancia de la obra, para que un alma más conozca a Jesucristo. Cuando Pablo fue encarcelado, hermanos, dice la Escritura, la historia nos narra que los presos oyeron, el carcelero escuchó, fueron predicados y convertidos a Cristo. Había que tirar las redes, hermanos, por donde quiera que fuéramos. La Iglesia Bautista Emanuel no se puede quedar con las manos vacías. El Señor Jesucristo dijo: yo los he puesto a ustedes para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuando ustedes le pidan algo a mi Padre Celestial, Él se los dé. Pero tienen que dar fruto. Tiren las redes. La obediencia trae bendición a nuestro corazón, da resultados, hermanos. Y como algo extra que les quiero compartir, se los voy a dar, aunque no me lo piden, los versículos 8 al 11, hermanos. Eso no lo habíamos leído, pero lo vamos a leer para darnos cuenta de algo muy importante, hermanos. Que el obedecer a Dios no debe ser
algo interesado, solo porque Dios nos dé algo. El obedecer a Dios debe ser simplemente porque nosotros queremos que alguien más se beneficie. El versículo 8 dice: lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Él entendió que aquel que les había dado esa grande pesca, hermanos, era el Señor Jesucristo, era el Salvador del mundo. Dice: porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado, estaban asustados, hermanos. Nunca en su vida habían atrapado tantos peces como en esta ocasión. Y el verso 10 dice: y asimismo a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús le dijo, fíjese usted lo que le dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Nada más quería enseñarte algo, Simón. Quería mostrarte que cuando tú obedeces a Dios, cuando obedeces la palabra de Dios, las cosas cambian a tu favor. Dios te puede bendecir por tu obediencia, pero esa obediencia va a ser posible que otras personas conozcan a Dios. Porque ahora no solamente atraparás peces en el mar, sino que desde ahora te convertirás en un pescador de hombres, un ganador de almas, uno que estará llevando el evangelio, hermanos, para que otras personas se conozcan a Cristo. El verso 11 dice: y como llegaron a tierra los barcos, mire lo que dice: dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Eso es lo que espera el Señor de nosotros en nuestra obediencia. Nada más sígale, hermanos. Sígale. No espere nada. No vaya detrás del Señor esperando algo, esperando que Dios lo bendiga, que Dios le dé, que Dios lo ayude. Usted no espere nada. Usted nada más sígalo, que Dios se encargará del resto. ¿Qué dijo el Señor allá por el capítulo 6 de Mateo, hermanos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas esas cosas, los peces, todo lo que usted necesita para alimentarse, para vivir, ¿qué dijo el Señor? Vendrán por añadidura. Usted nada más encárgase de obedecer a Dios, y Dios se encargará. Yo recuerdo cuando yo determiné servir al Señor, hermanos. Determiné cerrar mi negocio, lo que yo tenía, de lo que vivía, determiné de hacer, de obedecer el llamado al Señor. Cruzó por mi mente: ¿y de qué voy a vivir? Alguien también me dijo: se van a morir de hambre. La fuente de ingreso era mi negocio, y lo cerré para dedicarme a predicar la palabra de Dios. Y después de 40 años, no creo que ustedes me vean como alguien que se está muriendo de hambre, ¿verdad que no? Porque Dios es bueno. Dios se encarga, hermanos, de nosotros. Dios tiene su manera. Todo lo que Él espera nada más es que nosotros escuchamos su palabra y la obedezcamos. ¿Cuál era el mensaje que Cristo predicó en la barca, en el barco de Pedro? Yo creo que era un mensaje de obediencia, que aprendiéramos a obedecer. Pedro lo escuchó, él estuvo ahí con él en el barco, así que fue uno de los oyentes que estuvo en primera fila, hermanos. Así que él escuchó atentamente y le creyó al Señor Jesucristo. En esta mañana, ¿usted le cree? ¿Usted le cree al Señor cuando Él dice: tira a alta mar, arroja las redes y tú vas a ver el resultado? ¿Usted le cree al Señor? Si usted se lo cree, entonces Dios hará en su vida todas aquellas cosas que usted tenía temor perder por obedecer al Señor. Dios se encargará. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente actos de obediencia. Simples actos de obediencia. Cosas pequeñas que Dios nos pide hacer. Simplemente hagámoslo. Porque cuando lo podemos hacer, estaremos listos para hacer aquellas otras cosas más grandes que Él pudiera pedirnos a nosotros. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar con una oración esta mañana. Antes de concluir con esta oración, si alguien necesita venir al altar nada más para decirle a Dios:
Señor, perdóname por no obedecerte, por no hacerlo como tú has dicho, Señor. Me he equivocado en muchas ocasiones, en muchas cosas, pero yo quiero, Señor, en este momento arreglar mi vida contigo, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que me perdones. Quiero pedirte, Señor, también que me ayudes a caminar el camino que tú has trazado para mí. Y si usted quiere venir al altar un momento a orar, hermanos o hermanas, puede hacerlo en este momento. Usted puede, nada más deje su lugar, venga al altar y ore a Dios, si usted desea hacerlo así. Si no, ahí en su mismo lugar, usted lo puede hacer también. Pero si usted quiere usar el altar, yo sé que a algunas personas les gusta venir a orar en el frente aquí al altar, hágalo si usted lo desea hacer así, de esta manera. Y vamos a concluir en esta mañana. Padre Dios, damos gracias, porque tu palabra es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Hemos entendido que la obediencia es necesaria. El obedecer, Señor, y en especial, como hemos visto esta mañana, pequeños actos de obediencia, simples actos de obediencia, Señor. Qué importante es que los cristianos aprendamos a obedecer en esas cosas pequeñas en las cuales tú nos pides que hagamos, Señor. Que en esta mañana cada uno de los que hemos escuchado el mensaje tomemos consideración de que en muchas ocasiones, Padre, no te hemos obedecido, y que si las cosas no han salido bien ha sido por causa de nuestra desobediencia. Pero que en este día, Señor, podemos arreglar nuestras vidas contigo. Podemos hacer que las cosas cambien y hacer como hizo Simón Pedro en aquella ocasión. Decir: Señor, he intentado toda la noche, he querido hacerlo a mi manera, pero ahora, Señor, nada más porque tú lo dices, lo haré por tu palabra, por lo que tú me has dicho hoy en este día. Mi Dios, gracias por este hermoso momento, Padre, de oración, donde los cristianos podemos acercarnos a ti. Pido, Señor, que escuche la oración, el clamor de tu pueblo que se acerca, que dobla su rodilla, que dobla su corazón a ti. Escucha esa oración de cada uno en este día. Y ruego también, Padre, para que aquellos que están en casa, Señor, al momento de escuchar el mensaje, cada uno también, Señor, pueda entender lo que tú estás diciendo y poner en práctica en sus vidas la obediencia. Gracias, bendito Dios. Sé con todos nosotros. Cuídanos al volver a casa. Llévanos en tu mano. Protégenos de cualquier percance, y que en este día, Señor, continuemos en tu presencia. Y Dios, gracias por todo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.